ya activar el término de un equipo de prensa, eso que no sale en las pantallas por lo general, pero que todos los días se edita en realidad. Todos los días se marca lo que va a ocurrir en esta jornada. Se va viendo la antesala de lo que pueda pasar en nuestro país, siempre en las salas de prensa. Y en este caso hacemos esto a manera de compendio de todo lo que ha acontecido en los últimos 7 días y para preparar el devenir de los próximos 7 días. Y en este caso, por ahí hablando de mucho más tiempo, mi querida Miriam, a tiempo de saludarte, señalar que creo, por lo menos en mi percepción, hay varias cosas que nos han ido marcando que la economía no está como estaba antes, por lo menos. Una agenda muy controversial la que tenemos en esta sala de prensa. Muy bienvenidos a ustedes, queridos televidentes, a su programa. Hablaremos de economía, hablaremos de temas políticos y de salud. Esto es Sala de Prensa. De verdad, 3 temas que tú has manifestado muy bien, que son transversales a lo que es el bienestar social sin duda, pero de verdad, algo que nos afecta en demasía es cuando falta la platita en casa, cuando ya no alcanza para comprar lo que comprábamos antes, cuando estás esperando ese 1 de mayo para saber si es que vas a ganar más y si ese ganar más te va a significar mayor poder adquisitivo. Mi querida Isa, eso es para todas las familias de nuestro país. Sin duda, la duda está puesta en el tema económico y hay que, como ya lo has dicho, hay que revisar también cómo nos vendrá el 1 de mayo, Día del Trabajador, y ver cuánto realmente de poder adquisitivo pues llega a tener nuestros salarios. Ya lo había mencionado, la Central Obrera ya había señalado que no están aceptando la propuesta emitida por el gobierno, pero sin duda son temas que vamos a continuar desglosando en temas económicos y otros acá en nuestra sala de prensa. Buenas noches y bienvenidos a todos. A ver, mi querido César, usted le hace seguimiento a los precios, por decirle. El huevo, que es un elemento esencial y básico en la canasta, que hace algunos años Arce decía que costaba 100 bolivianos, solo el huevo ha subido ¿cuánto? Unos 10, 15 centavos, que porcentualmente es mucho más que el incremento que quiere proponer el gobierno, por ejemplo. Es verdad, Walter, primero buenas noches al público que nos están viendo en este momento. Y hay que de cierta forma a veces un poco que prevenir en casa. Tal vez el tema económico afecta demasiado, más que todo el tema de los alimentos de primera necesidad. Obviamente la mamá siempre preocupada tratando de velar más que todo por los alimentos, para la familia, los alimentos, y creo que de cierta manera habría que ver cómo podemos de cierta manera, como decíamos a veces en el interior, tratar de sobrevivir a esta coyuntura que nos acota en el tema financiero que es en el país. Sin duda, sin duda. Pero en este caso, mi querida Wendy, por ejemplo, cuando las familias se vuelven más ambulosas, cuando hay hermanitos, como es su caso, por ejemplo, cuando se vive en familia grande, en realidad los recursos comienzan a escasear. Todos ganan un sueldo que era, por decirles, 100 bolivianos entre todos, y esos 100 bolivianos ahora ya no son lo mismo que hace algunos meses, por ejemplo. Así es, muy buenas noches a todos los telespectadores. Hablar de economía es un tema muy delicado tal vez para los bolivianos, porque si incrementa 10 centavos, 20 centavos en algún producto, afecta a la canasta familiar de todas las familias bolivianas. Entonces, esta semana surgieron repercusiones en torno a la economía y fue un tema que marcó agenda en la semana en el tema político. Sobre todo, Martín, el resultado de nuestra billetera de este momento es lo que hacemos con el dinero desde hace algunos días. No es hoy día me han pagado y hoy día me lo gasto y mañana ya quién sabe. Es un tema histórico básicamente, y a eso han hecho mucha referencia a las autoridades. Sí, bueno, buenas noches a todos los televidentes que cada fin de semana nos siguen a través de las pantallas de Postdata TV. Efectivamente, obviamente la pérdida del valor adquisitivo de nuestros salarios influye bastante en la economía familiar, y obviamente con los anuncios que se han hecho, pues hay el temor en la población de retornar a aquello que ningún país quisiera vivir, como fue la época de la hiperinflación, la época de la UDP, ¿verdad? Entonces creo que, como decían, el tema económico ha marcado la agenda, no solo de los medios de comunicación, marca la agenda de la actividad política mismo, porque los dos pilares de un país son la política y la economía, ¿verdad? Entonces, el anuncio que se ha hecho, los anuncios, los temores, la falta del dólar, el incremento en los precios de algunos productos que, bueno, si bien no están contemplados en la canasta familiar, ¿no? Y que eso marca las estadísticas para la inflación, ¿no? De todo aquello. Entonces, bueno, en la economía cotidiana de las familias se ve afectado, y un salario cada vez
menos, y el incremento no hay, desde hace mucho tiempo no ha habido ningún incremento salarial. Lo que existe en el fondo es la reposición de lo que se ha perdido, del valor que ha perdido nuestro salario, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, por ese lado, yo creo que, y el tira y afloja permanente, la propuesta del gobierno que ha sido rechazada por la COP, y a qué punto llegaremos, ¿no? Se ha señalado que se va a seguir trabajando, se va a seguir dialogando, que estamos en un 1.5 y en un 3%, por ejemplo, pero que por lo menos quieren un 7%. A eso es lo que apunta la Central Obrera Boliviana. Esto debido a que su pliego petitorio demanda un 10%, y lo que como cada año se realiza es este tira y afloja, lo decías Martín, para determinar el incremento salarial de esa gestión. Bien lo decían, el gobierno ha propuesto un 1.5 al salario básico y un 3% al salario mínimo nacional, pero esto también se refleja, también recalco lo que ustedes decían, en el incremento de los productos en el mercado, porque las amas de casa son las que sufren en estos días al respecto de este incremento. Y los emprendedores, recién hablaba con un amigo que tengo que es panadero, y él dice, el gobierno subvenciona a los panaderos que hacen pan de batalla, pero a los emprendedores que hacemos otras masitas no nos subvenciona, y la harina era 150 y ahora está 200, casi 300. Entonces dice, ha doblegado el precio. Lo que pasa en el huevo ha incrementado 30 centavos por unidad, ha llegado a costar $1 boliviano el huevo en las tiendas, y el maple a 30, 32 bolivianos de los de gran tamaño. En ocasiones hasta el huevo en algunas tiendas de abarrotes el costo ha incrementado hasta en $1 boliviano con 20 centavos. Según las declaraciones que daba el responsable de MAPA, Franklin Flores, decía de que el maple de huevo se mantenía en el precio que era 22 bolivianos, que es el precio que debería mantenerse. Pero él dice, a nosotros nos entregan directamente los productores. Exacto, pero de acuerdo a lo que yo hice, yo fui hasta MAPA para adquirir huevo en maple, sin embargo el precio se mantiene. Entonces está a 32 bolivianos el maple, y no es como él ya lo había mencionado anteriormente, descartando de que solamente los intermediarios estarían subiendo el precio tal vez, pero no. Y él anunciaba un precio de 22 bolivianos el maple. No es, yo lo descarto porque yo fui hasta MAPA a adquirir maples de huevo, porque supuestamente el huevo estaba costando 22 bolivianos y se estaba manteniendo el precio, sin embargo no es así, está a 32 bolivianos el maple, como en otros centros de abasto de este producto. Pero es radical, ¿no? Si hablamos de porcentajes, hablar de un huevo que en algún momento en el mercado tú mencionabas 70, 80 centavos máximo, y que ahora esté a 1.20, hablar de ese incremento porcentual es hablar de un 30, 40% más. Siempre está 30 bolivianos, 32. Tiene 30 huevos. Ahora, no simplemente es también por el tema de la subvención, porque el maíz también se subvenciona al sector avicultor. ADA Santa Cruz, ADA Nacional, ADA en Cochabamba también se han pronunciado al respecto, y lo que decían es, no solamente es el tema del alimento para las gallinas ponedoras, sino también es el tema que ha afectado el tema de la gripe aviar. En todo caso, ha afectado el tema de la gripe aviar, y aún así, desde Santa Cruz y Cochabamba se ha tratado de abastecer a todo el mercado, porque incluso algunos sectores agropecuarios estaban solicitando liberar la exportación para traer más economía, más el tema del dólar. Pero en el tema del pollo, en el tema del huevo, hay lugares en el que el pollo sí se ha incrementado en $1 boliviano, 50 o 2 bolivianos. El tema del huevo, claro, para nosotros que no somos productores como departamento, nos llega. Ya lo han dicho, los huevos más grandecitos, que son los de 90 centavos, o los que eran de 90 centavos, exacto, son los que están ahora a 1.20. Pero es también toda una cadena, desde la subvención del alimento para el sector avicultor, hasta la misma subvención para la harina, el transporte, las enfermedades, claro. Y el huevo es un producto esencial para las amas de casa, para la familia. Claro, es igual que el pan. Hace unas semanas atrás en la ciudad del Alto estábamos escuchando, querían hacer subir el pan de batalla a 80 centavos por el tema de la harina. Porque no estaba abasteciendo supuestamente el contrato que tiene MAPA con estos panificadores. Sin embargo, recordemos que es harina argentina también. Exacto. Y eso preocupa a las amas de casa, quienes son las que están encargadas en distribuir el monto económico que se les entrega, y ellas son las que sufren las consecuencias de este incremento de los precios. ¿Qué es lo que dicen las autoridades?
esta semana marcó agenda del vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, quien dijo en Warisata que no hay plata y que se gestionan los préstamos y que la Asamblea, cuestionó que la Asamblea, algunos legisladores, no quieran aprobar estos préstamos internacionales. Escuchamos a David Choquehuanca. En el golpe nos hemos quedado sin plata, hermanos. Nos estamos prestando créditos, algunos no quieren aprobar esos créditos. Estamos hablando, ya vamos a informarles también. Vamos a informarles también, nos estamos prestando plata y que una autoridad del Estado ya declare esto ya causa alarma y causaba repercusiones esta semana. Por supuesto, ¿no? Una situación que incluso lleva a los anales históricos. Yo veía en Facebook y decían, ¿qué clase de Carlos Mesa es este? ¿No? Decían, porque el vicepresidente ha hecho analogía de una situación que en su momento también echó mano el expresidente Carlos Diego Mesa Gisbert, que fue por demás criticada. Claro, mencionaba hace algunos años atrás. Claro, exacto, porque agarraban y decían, nos estamos prestando plata para pagar sueldos, para pagar aguinaldos en esos años. Cuando había el mismo conflicto del magisterio por el tema de los salarios. Exacto. O sea, y obviamente Evo Morales utilizó muy bien jefe de campaña para darle duro con esa frase, ¿no? Para demostrar que había autosuficiencia en la gestión, en la administración. A mí lo que me llama la atención es que, bueno, primero, que ya el gobierno admitir que no hay plata. Eso es importante. Ahora, ¿cómo lo admiten, mi querido Martín? A través del segundo hombre en importancia de la nación, porque el discurso presidencial y el discurso duro de este gobierno era que no, que la estabilidad económica estaba garantizada y demás. A partir de había salido el presidente en esa entrevista a un medio de comunicación para garantizar que la estabilidad... ¿Y por qué cambia el discurso del vicepresidente? ¿Por qué radicalmente cambia el discurso de blanco a negro? Porque no estás diciendo, parece que está empezando, estás diciendo, no hay plata. De lo que el presidente te decía, tenemos una banca segura, sólida, robusta y demás. Es como en el hogar, ¿no? El papá dice, no, tranquilos, ustedes me van a pagar mi sueldo, tranquilos muchachos, toda la familia. Pero resulta que la mamá, como hablábamos hace un momento, que va al mercado a diario o cada fin de semana, pues es la que ve la realidad, ¿no? En este caso no es la ama de casa, el vicepresidente, pero cosa esa figura porque es un equilibrio. Entonces, ¿quién tiene que dar la cara ante la familia? Fue el vicepresidente. En el caso de un hogar, la madre les dice a los muchachos, ya no coman demasiado, no voten eso, coman todo. ¿Por qué? Porque no hay plata, ¿no? Entonces... Ahora, ¿por qué no pensarlo nomás como un discurso de odio? Porque también hay que analizar el contexto del lugar donde se dice. Porque no se ha dicho en amplitud a todo el pueblo boliviano. No se dice, compañeros bolivianos, ya no hay plata. Se dice, compañeros de Warisata, uno de los lugares más rebeldes en cuanto a bastión del movimiento al socialismo, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Y qué menciona? ¿A quién menciona como el artífice de que no haya plata? ¿O a quiénes? Que han propiciado el golpe de Estado. Como decir, ese golpe de Estado tiene que ser penado por el tema judicial, por el tema político, por el tema económico. ¿Por qué aristas más van a salir? Sí. Y justamente en la semana, justamente durante la semana la oposición se ha manifestado y dijo de manera textual, este tema ya se sabía desde antes, sin embargo ahora lo han reconocido. Ya han reconocido de que no tenemos dinero en Bolivia y también influirá bastante también los temas salariales tal vez de los diputados. Claro, en algún momento decían, al final salió la sinceridad del vicepresidente, ha cometido sincericidio. Claro, sincericidio, su sinceridad nos llevó a eso. Claro, se sinceró el al menos así se ve. Ahora, no sé, ¿recuerdan ustedes hace algunos años atrás cuando el actual presidente era ministro y decía, con 100 bolivianos yo fui al mercado y se puede hacer las compras de la canasta familiar? Yo les pregunto, ¿les alcanza 100 bolivianos? Si en ese entonces ya de por sí era complicado con 100 bolivianos comprar algunas cosas, ¿alcanzará hoy? Yo creo que con 100 bolivianos compras la canasta de las cochabambinas, esas que están tejidas y vacía, porque a ese nivel han llegado nuestros 100 bolivianos, ahí tenemos que empezar de poder adquisitivo. Ahora, ¿no? Claro, hablamos de hacer una canasta familiar que en teoría cuente a una familia de cuatro componentes, 2 niños, mamá y papá, y a eso también hay que ver el tema nutricional.
¿Cuántas familias pueden acceder con 100 bolivianos a comida de calidad? Y los más afectados son aquellas familias que son compuestas por 10 integrantes. Hay guaguitas de por medio, Claro. necesitan otro tipo de alimentación. La pasada entonces semana es más hablábamos de temas costosa de nutrición. la alimentación Por de supuesto. los niños, las familias que son de cantidad mayor, son Bueno, las que yo más creo que padecen está con este tema. zanjado que con 100 bolivianos no vas a poder hacer una canasta familiar. Es evidente. Volvamos a lo que tú habías planteado, el análisis en el dónde hace el reconocimiento al vicepresidente, ante quiénes, ¿no ve? ¿Y contra Toma- quiénes? Sí. Exacto. Tú mencionabas, decía, hacías referencia a un mensaje odiador hacia, digamos, la derecha, ¿no ve? Por el 2019. Pero yo iría por otro lado. Lo hace en Guarizata, ante los ponchos rojos, sus bases de Choquehuanca. Choquehuanca. Y hace referencia, nos estamos prestando plata, pero hay quienes no quieren aprobar esos precios. Y ahí está el punto. Yo Exacto. apunto ahí. Ese es el tema. El mensaje no es para la derecha. Sí, obviamente se han gastado la plata, pero el mensaje es, compañeros, o sea, nos están saboteando nuestros mismos. Mismos. Los que Entonces, dicen... ustedes, ponchos rojos, que la anterior semana al menos nos han apoyado, ahora vamos, o sea, estén atentos. ¿no? ¿Volverán con su chicote a Plaza Murillo? Yo no sé. Eso. Volverá. Hay que Esa- ver Y durante ahí hay esta que semana. ver, porque sí, el mensaje contra el gobierno de Yanine Áñez lo han llevado adelante estos 2 Claro, años. o sea, y por Entonces todo no y es nada, en novedad, todo sí, caso. no es novedad. El tema de Lo salud, novedoso era en seguridad y contra de los legisladores que no están buscando Exactamente. aprobar estos créditos Totalmente. y la ley del oro que recientemente fue aprobada. Evidenciando eso, lo que decía Martín, justamente el viernes, día pasado, fui para Guarizata para cubrir una noticia y justamente nos entregaba esta ejecutiva que es de Cantonal de Agraria, Maribel Rojas, la que estaba junto con el poncho al vicepresidente, y nos indicaba el tema de que en Guarizata cubrían el tema del riego por las sequías que en ese momento no se daba. Y ellas pedían a las autoridades un cierto monto de dinero que hasta el momento la Asamblea no estaba pudiendo despedir ese dinero para poder ayudar a las comunidades que estaban pidiendo desde ese lado. Imagina lo tangible de la situación, ¿no? Porque estás pidiendo algo para una situación de seguridad alimentaria, que es el riego. Es una inversión a futuro, porque eso va a regresar de alguna manera. Ahora, muy bien lo has manifestado, en contra de la derecha no es, pero es en contra de la derecha de la izquierda, porque así le están Sí, llamando exacto. a la parte derechizada de ese partido de izquierda. Y una situación que es tan simple que incluso ha pedido el presidente que se aprueben las leyes, se ha sumado el vicepresidente, se ha sumado el ministro de Economía. Ministro de Economía que ha sido forzado a hablar de los temas económicos y cómo está la situación económica en el país tras las declaraciones de ¿Tú te David imaginas, Choquehuanca? mi querida Miriam, al día siguiente de estas declaraciones de David Choquehuanca era el paso de mando por este viaje de Y yo Luis Arce decía, Catacora? y yo Me decía, imagino le que han jalado la oreja. el bastón era como para tirarle Sí. un cocacho, Le han si es que no ha jalado la sido consensuado, ¿no? Porque el vicepresidente lo habrá dicho como una estrategia, lo habrá dicho, se habrá sincerado por su parte. Hay que ir analizando el discurso como tal, porque realmente ese bastón de mando que se le estaba entregando podía haber sido entregado en la cabeza. Tal cual. El ministro de Economía afirmaba que tenemos algunas fricciones económicas, pero él afirma también que es a nivel internacional esta crisis. Evidentemente es internacional. Nuestra economía estaba blindada supuestamente por el modelo económico que es basado a subvenciones y ahora se buscan préstamos para mantener estas subvenciones. ¿Qué es lo que decía el ministro de Economía? La economía boliviana ha pasado por momentos muy difíciles. En el año 2020 esta no es la peor situación como se quiere configurar. Queda claro que la economía boliviana está sorteando una serie de dificultades y que obviamente han venido con la pandemia. Esta reconstrucción requiere de recursos y una liquidez que pueda provenir justamente de este endeudamiento que ya está aprobado por los socios multilaterales. Nos han aprobado. Es aprobado por los socios multilaterales, BID, Banco Mundial y distintos
quienes aprueban estos créditos, pero no es aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La ley del oro fue aprobada tan solo en la madrugada del viernes y los legisladores denunciaban que no hay reservas o los lingotes de oro en reservas internacionales en las bóvedas del Banco Central. Esta semana venidera se prevé la inspección a las bóvedas del Banco Central y a los lingotes de oro. Ahora, Llama la atención. no es una aprobación que se dio así. Aprobaremos la ley del oro, Miriam, por favor, dame la mano. ¿Aprobaremos? ¿De acuerdo? Listo. De acuerdo, aprobaremos. Ojalá hubiese sido algo así, tan diplomático, Hay consenso. No, es una situación la que... respuesta del mismo MAS no se ha dejado esperar. Y le han dicho, o sea, es que no podemos aprobar nosotros alegremente todos los préstamos. Sí. ¿No? O sea, Para que se lo gasten. sí, ¿no? para que Me se encanta. lo gasten, ¿no? Para que se lo Entonces, gasten y nos endeudemos generaciones. La deuda es que la deuda Claro. crece ya más y más, porque anteriormente en la gestión de Janine ya teníamos un monto ya casi en límite y ahora con el préstamo que estarían solicitando estaríamos llegando. Me Claro, y de encanta, acuerdo de verdad. y de acuerdo al producto per cápita también, por eso decía, ¿cuántas generaciones nos endeudamos? Nosotros ¿Sabes? ya de por sí pagamos una deuda ajena. Estamos llegando a un Exacto. punto de gobernabilidad que se da en otros países, donde realmente el presidente como poder ejecutivo se ve fiscalizado por un poder, por una asamblea legislativa. Y en este caso no importa el color ya no está pesando. Y al fin nos estamos dando cuenta de que sí, el presidente quiere créditos, el poder ejecutivo quiere créditos, la ministra de la presidencia dice que se van a poder con estos créditos y demás. Pero Que los no es malo, asambleístas, dice, ¿no? los asambleístas Claro. están parando la situación. a mí me encantaría, igual que a ti, Walter, si fuera pues realmente una fiscalización o fuera una gobernabilidad, un equilibrio. Por lo menos parece, por lo menos Viendo una los pseudo. intereses del país, ¿no? Que este crédito nos va a endeudar más. No, aquí hay el interés claro de que el grupo de los evistas, que le llaman así, ¿no? A la Exacto. radical, es pues que está poniendo obstáculos a la gestión, o sea, no le está dejando gobernar. Ahora, más allá, habría que analizar si son prudentes o no prudentes los créditos, ¿no? Por supuesto. No se olviden que uno de los procesos que le han armado a Janine Áñez es precisamente por los créditos que aprobaron, Por el que, café. Por supuesto. que además esos créditos, ese crédito por el que le están enjuiciando tenía un destino específico que era por el momento de la crisis de la Pandemia. pandemia, ¿no? Claro. Eso era para paliar aquello. Pero ahora, obviamente, como toda familia, se necesitan los créditos. Tampoco es que nos vamos a oponer y decir, pucha, no, cero créditos. ¿Por qué? Porque más bien ya han admitido que estamos pasando por una situación difícil. Y es la única vía. Claro, esa es Ahora- la única vía para reponer las reservas que habían y poder nuevamente activar la economía. Ahora, paralelamente a eso, tienen que haber acciones, y lo decía la anterior vez, tienen que disminuir el gasto corriente, que son salarios en el Estado, en el Poder Ejecutivo, que cesando las empresas deficitarias que existen, que las ha creado él. Y a mí me ha causado gracia que sale el jueves salió el expresidente Evo Morales diciendo, llamemos a una cumbre para solucionar el tema A eso económico". quería llegar. Lo que tú mencionabas no es una fiscalización tema país, es una fiscalización tema escenario para que aparezca otra vez Evo Morales y sea el pacificador. Y es que llame irónico. una cumbre y que ¿Pacificador te diga, o salvador? A ver, empresario, ven aquí microempresario, ven aquí gremial, Oh, gran ven aquí. Evo, va a Y yo reunirnos. como gran Evo voy a reunirlos a todos y vamos a dar la solución que Luis Arce la dio como ministro en su momento Claro. a la cabeza de Evo Morales. Creo que es un escenario en el que Evo Morales hay una estrategia por detrás que lo está llevando a ese punto de ser la cabeza de esa cumbre. Y es irónico, puesto que se ha dado a conocer que en los últimos 5 años Evo Morales gastó más que en el gobierno de Janine Áñez y Luis Arce en junto. Gastó casi el doble de lo que el presidente y la expresidenta gastaron. Porque había plata. Porque había plata. Porque había bonanza. Se crearon empresas, bien lo dijiste, deficitarias, y esto ha sido también observado por legisladores. Hay empresas que no generan y solo son inversión, Por supuesto. lastimosamente. Ahora, Gastos. Usted fue el jueves pasado a Guarizato, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos coliseos, cuántas canchas de Oh, sintético canchas. vio en el trayecto hasta Guarizato? ¿Y cuántas se llaman Evo Morales, Hugo Chávez? ¿Y cuántos habitantes, cuántas casitas había al lado de la cancha? Bueno, eso
Eso lo pueden iniciar viendo la página Postdata TV, que Ya. está ahí la nota, para que puedan ver, porque prácticamente está visualizado en la Claro. nota que ya No hablaba. es tanto como en el Chapare, pero tenemos. Pero haciendo, fuera de los puntos que estamos enmarcando hace rato, el tema de las cosas negativas, por así decirlo. Recientemente la revista económica Bloomberg afirmaba que hasta por lo menos marzo, abril, 17 de abril, los bonos soberanos habían caído hasta un 47%. Exacto. Pero, viendo por el otro lado positivo, han subido hasta 18 de abril, están de vuelta en ascenso hasta un 52%. Y justamente en la semana también hablaba el presidente ejecutivo de Impuestos Nacionales, donde el tema de la exportación de hidrocarburos había aumentado desde marzo hasta abril. Y el IPSE también enmarcaba y decía que debemos apoyar en este caso las exportaciones nacionales. ¿Eso qué va? Que tenemos que apoyar lo nuestro. Exacto. Entonces, viendo todo esto que ustedes enmarcaban en el lado negativo, las políticas más que todo que marcaban agenda esta semana, creo que más allá de ver todo eso, creo que podemos hacer un pequeño esfuerzo, más que todo enmarcando el tema de marcar lo nuestro, ¿no? La marca nacional que siempre hacemos. Y justamente yo hago referencia a la revista a la que tú has mencionado, César, que es una revista que solamente hace temas económicos, pero es muy prestigiosa a nivel internacional. Y no es la única. Tenía Bloomberg, The Economist, Forbes, han exacto. sacado informes esta semana. Titulaba de que Bolivia estaba en una crisis económica. Ayer, justamente, el titular era ese, ¿no? Por las repercusiones que habían surgido durante las declaraciones que había emitido el vicepresidente David Choquehuanca, y los expertos, analistas también analizaron acerca de los temas económicos y también manifestaron que estamos viviendo en una crisis económica, y también ahí apuntaron, y vuelvo a apuntar este tema, los sueldos que estarían recibiendo las autoridades, que tal vez también eso influye en la económica que estaríamos, Claro. en la crisis económica. Y es un buen punto, atravesando, porque ¿no? el nivel estatal tiene el 50% más, el 80% del presupuesto general. Es decir, se va nuestro dinero más a sueldos de funcionarios públicos. De que todos tienen que trabajar, tienen que trabajar. Me voy a Hay basar en una gente noticia emprendedora, gente que necesita apoyo, y apoyo a lo que dice César, compren lo nuestro. Muchas veces preferimos comprar lo importado coreano, lo importado chino, lo importado hasta la ropa usada americana, ¿no? Pero es que es un tema compremos lo también nuestro. De precios. Claro. Cuando se fijan el tema de comprar algún producto con la marca nacional hecho en Bolivia, es también siempre pues un poco más caro, y la economía es lo que mencionábamos en las familias bolivianas, hasta para la canasta familiar, muchas veces es complicado. ¿Cuánto te cuesta una chompa de la ropa americana? 10 bolivianos. Sí, ya. ¿Cuánto te cuesta uno con sello nacional hecho en Bolivia? 80, 100, 120. Claro. Pero eso también es por la poca demanda y el poco incentivo. Ahora, desde el gobierno nacional se ha dicho, se va a incentivar la producción nacional, la industrialización. Hablamos de empresas deficitarias. Se ha anunciado hace unos días atrás, desde EMAPA igual hacía mención, se va a construir las empresas, las plantas industrializadoras. La planta industrializadora de Papa, en Viacha, en el Beni, por todo lado, pero van a realmente funcionar. En el Chapare, hace años atrás, yo recuerdo, habían importantes proyectos que impulsaba en ese entonces, yo recuerdo, USAID, que era para la exportación de piña, palmito, banano, o sea, por todo lado. Proyecto de plan de desarrollo alternativo. Claro, pero ha funcionado. En esas comunidades iba creciendo, iba bien, y de repente también se cayó. Entonces empezaron el tema de la coca. Es que cuesta más la coca. Claro, yo les voy a cuesta decir más una cosa. ¿Saben cuál es el gran problema? ¿Y qué ocurrió en el Chapare? Argentina es un país altamente consumidor de plátano, banano, le llaman ellos. El Chapare es el mejor productor de ese plátano. Pero simplemente Argentina necesita, por ponerles un ejemplo, 1000 toneladas de plátano. Nosotros solo producimos 100. Sí. Exacto. Suerte. Y de las 100 que producimos, solo 50 exportamos. ¿Por qué? Porque no se ha previsto el tema del transporte. O sea, no tenemos, para poder transportar, necesitas los camiones frigobares, ¿no ve? Los frigoríficos Entonces industriales. no tienes el transporte. Para eso, en su momento, Evo Morales bloqueaba el Chapare, ¿no ve? O sea, todo es un proceso. Lo mismo sucedió con el palmito, con la piña. Han hecho plantas de empaquetadoras de piña, de todo.
Estados Unidos invirtió mucha plata en el Chapare para el desarrollo alternativo, ¿no? Incluso que acá en los Yungas, fracasó en el norte. precisamente porque no tenemos esa capacidad de exportación. O sea, la demanda en el mercado exterior está, pero nosotros no tenemos la capacidad de producción de aquello. Ahora, obviamente, como tú dices, todos vamos a recurrir a lo más barato. ¿Qué es lo más barato? Lo que entra por contrabando. Todos los alimentos por contrabando. ¿Y qué es lo que merma la ropa economía? por contrabando. Contrabando. ¿no? El contrabando y Entonces, las subvenciones. Claro. Además, entonces es un conjunto. Yo creo que estamos en crisis, pero la crisis no siempre significa estar en el suelo. La crisis significa una llamada de atención, no tenemos ya, están marcando en rojo, ¿no ve? Porque y eso aún... tienes que asumir medidas. Obviamente el Banco Mundial, el FMI, recomiendan ciertas medidas que puedan facilitar a estabilizar, a mantener esa economía. Obviamente Evo Morales es un enemigo del FMI y demás, pero queramos o no, tenemos que de alguna manera adaptar esa recomendación a una realidad que tenemos nosotros. No Que podemos son vivir recetas en capitalistas, decía en su no momento, podemos ¿no? seguir viviendo en subvenciones, no podemos seguir viviendo en bonos, o sea, con bonos que son totalmente populares de izquierda. Y a propósito de subvenciones, ya están, César, seguramente tú sabes cuál es el porcentaje para mezclar la gasolina. Son situaciones. ¿Por qué? Porque el bolsillo ya no aguanta para comprar más. Ahora, Lógico. Martín, yo coincido con que ya no se puede vivir de bonos, no se puede vivir de subvenciones, pero la magia a partir de ahora es saber cómo quitarles a las personas esa subvención. Porque si vos agarras de una y dices, se elimina la subvención a la línea, se elimina la subvención a la gasolina, va a haber a protestas. partir de ahora, ¿cuánto cuesta? Chao, te ahorca el gobierno. Chao, Claro, te cercena la obviamente posibilidad que sí. de gobernabilidad. Pero haciendo entender estas situaciones, habría que pensar en cómo se hace entender. Dejemos el lado del tema de la economía, que va a seguir la próxima semana seguramente, y vámonos muy rápido a un corte comercial. Nosotros tenemos que seguir hablando de un tema que es por demás ingrato, y en este caso estamos hablando de la formación de los jóvenes, en este caso de unos que recurren por ahí a su rumbo que sea camuflado, si vale el término, un rumbo por ahí para muchos dirán un futuro asegurado. Meterte a la policía, meterte a las Fuerzas Armadas es asegurar tu futuro, porque fuente laboral Y no eso te va a es lo que faltar. apuntan muchas familias, ¿no? Por puesto que tú ingresas a las distintas academias, tanto policiales y militares. Que no es fácil además, ¿no? No. Ingresar como tal no es fácil, No, por supuesto. es fácil. Influye mucho, ¿no? Porque ellos tienen que rendir un examen que les va a dar acceso a poder ingresar. Solo examen Y, será. y dentro de Algunos, Muchos- hay varios algunos requisitos dicen que- padrino también. ¿no? Algunos dicen Exactamente. que hay que tener una buena muñeca, ¿no? Por Buenos si acaso. padrinos, buenos padrinos. Incluso el tiempo de estancia en el que tú estás, los 4 o 5 años, siempre hay alguien que te mira chueco por ahí. Exacto, surgen distintas surgieron bastantes repercusiones durante esta semana debido a que recordemos que el pasado martes marcó agenda este tema de los dos cadetes quienes quisieron hacer una demostración en el aniversario del Colegio Militar. Sin embargo, esto les jugó en contra y cayeron de una torre de aproximadamente 25 metros
al tratar de hacer una demostración, lo vuelvo a repetir, en el aniversario del Colegio Militar. ¿Podemos ver las imágenes, por favor, para poder Revisemos las contextualizar el tema? y vamos a narrarlo como si fuéramos periodistas deportivos, mi querida Wendy. Se alistaban para un salto, para una demostración que a cuántas personas les habrá valido de verdad, les podría cambiar el panorama de decir, va a saltar de 25 metros y a partir de ahora es mi héroe. Yo no sé, lo pongo en cuestión de verdad este tipo de ejercicios barbáricos, les digo yo, porque este militar en formación, ¿en qué momento se va a ver necesitado de saltar de 25 metros y para qué, digamos, ¿no? En este caso, sí, o sea, ¿en qué momento, si es una urgencia, tienes tiempo de colocarte una soga y lanzarte 25 metros? Me pregunto yo, no me ha tocado hasta ahora, en mis 33 años de vida, no me ha tocado en ningún momento ni de saltar de 2 metros así de emergencia. Ya uno hace Exacto. esto a modo de deporte extremo, ¿verdad? No, pero incluso lo haces con mucha claro, seguridad. ¿Qué se llama? Con personal profesional Exacto. calificado e incluso las empresas turísticas ofrecen en algunos por lugares supuesto. y aún así se ha dado accidentes en teoría yo voy a hilar afortunados, más pero hay. finito. Yo digo, ¿qué necesidad hay de hacer una demostración para que el presidente, para que los invitados Y ni siquiera el vean presidente de lo algo ve. que no es habitual y que no necesitas que hacer? O sea, saltar de... ¿qué? A ver, ¿cuál era la novedad de saltar? Y el ¿Es problema vacío? ¿Qué es? ¿En qué ayuda la Trépidos? formación? Exacto, ¿cuál ¿En es el qué objetivo? ayuda? Es que dentro el de presidente este- te va a ver saltar y ¿qué va a hacer? Te va a aplaudir, no te va a condecorar Claro, tampoco, no sí, te va a más decir, allá de- a partir de ahora usted es el nuevo general de, Es de que las Fuerzas deberían haber, Armadas. exactamente, es que deberían haber más militares que se ocupen de controlar los puntos fronterizos, que en este momento también es un tema que causa bastante repercusión, el tema del combustible y todo eso. Sin embargo, a consecuencia de esto, los 2 cadetes resultaron gravemente heridos, se encuentran internados en la Clínica del Sur con un estado, uno de los cadetes se encuentra en un estado crítico, el otro ya puede hablar, va a dar su declaración y lo que él vaya a relatar respecto al accidente que sufrió va a ser una parte importante para poder dar con las para poder personas sancionar. responsables, tal vez con el instructor que tiene que ver con esto, porque sí, hay un instructor que te enseña a hacer esto. Ambos cadetes eran del 4º año, sin A embargo... 6 meses de graduarse, dicen, Sí. ¿no? Exactamente, 6 sin meses. embargo, minutos después de que haya sucedido este accidente, el ministro de Gobierno se ha pronunciado al respecto. Escuchamos, por favor, qué es lo que él decía. Respecto, debemos informar que una vez mi persona tiene conocimiento a través de las distintas redes sociales, medios de comunicación, de este trágico accidente acontecido en instalaciones militares, mi persona ha instruido que se realicen las investigaciones de oficio. Por tanto, será el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, conforme vayan avanzando las investigaciones y los requerimientos correspondientes, podamos dar un informe complementario. Creo que hay que ver las dos caras de la moneda del señor ministro de Gobierno. En primer lugar, decirle gracias, porque ha sido la única fuente a la que hemos podido acceder los periodistas para tener algo, por lo menos para decir, ha ocurrido un accidente. Porque, Y es la policía la que está investigando. por supuesto, es De la oficio. policía. Tiene que hacerlo, ¿no? Tiene que hacerlo la policía, pese a que estos estuviesen bajo bandera y demás situaciones. Es una situación atípica, es una situación donde se ha puesto en riesgo la vida de 2 personas, de 2 jóvenes, que seguramente aparte de graduarse, porque los van a hacer graduar en caso de que salgan de esto por honores y demás situaciones, porque así es nuestro país. Pero ¿cuál es su futuro? Un militar postrado en una silla de ruedas, ¿por qué no van a volver a caminar? Parapléjico. Por lo menos uno de ellos es Ya, lo más es un seguro. hecho. Entonces, ¿qué ocurre a partir de ahora? Y decía, del ministro de Gobierno, gracias por salir a dar la cara, porque no lo hizo ni siquiera el ministro de Defensa, no lo hizo el comandante de las Fuerzas Armadas, Hasta no lo este hizo ni siquiera el director del Colegio Militar, que era el llamado a decir, pucha, sí ha pasado esto en mi casa. Entonces soy Y el llama llamado la a decir. atención, puesto que después de esto continúan con su festejo. Estos hechos ocurren cada año. Cada año hay accidentes en el aniversario del Colegio Militar, puesto que se llevan adelante estas demostraciones. Ocurrió el accidente y está la ambulancia en el centro y los efectivos militares continúan con su desfile, continúan con su banda Pasan, y se continúa ve el la acto. tropa, como si nada. Como Y si nadie nada dice nada, nadie existió para vino el de acto. honor, dice. Y desde, Existió el vino y de desde honor. el ejército se han pronunciado 24 horas después, debido a que los familiares
después de que le hayan evacuado a los cadetes al hospital, se pronunciaron y manifestaron que no estarían recibiendo tal vez una pronta atención de los funcionarios de esta institución y manifestaron que no tenían una ayuda económica. Sin embargo, desde el ejército señalaron de que expresaron su solidaridad en todo caso y también manifestaron de que iban a correr con todos los gastos médicos, pero tal vez surge ahí una pregunta, ¿los cadetes van a volver tal vez a recuperar lo que era su vida? Pero es un tema, ¿qué sacas con solidarizarte? Exactamente. O sea, ya están internados, ¿sí? Uno parapléjico, el otro, quién sabe si logre salir, esperemos que sí, pero igual va a quedar en malas condiciones. O sea, algunos agarraban y decían, es un tema hasta de humanidad, ¿dónde queda? Siguen con su festejo, reclamaban, ninguno de los generales se mueve, no hace nada, todo sigue como si nada. Después Ahora, de 24 horas claro, se pronunció. ¿qué sacas con solidarizarte cuando ya la familia ha gastado más de 30.000 bolivianos en la terapia intensiva en una clínica privada que en la zona sur es bastante cara, sí, para por empezar, supuesto. es bastante cara, pero también por otro lado decían, estos casos se dan todos los años, sí, y la mayor parte de los casos que ocurren son con los conscriptos. Exacto. De Pando, de Beni, Cochabamba, Santa Cruz, ¿cuántas veces hemos escuchado? Retornan en cajón. Sí, Sin embargo, No saben qué ha pasado, ha sido golpeado, se ha caído de la nave cuando están en la naval, se ha ahogado, retornan así en cajón. Una situación que hay que poner en tela de juicio, yo creo que es la formación militar. Yo no soy un experto, no voy a decir, deberían llevar materias de disparo 1, disparo 2, no, nada por el estilo. Pero sí erradicar la barbarie, creo, de lo que es el seno militar es importante. Recordemos que se vanaglorian en muchos casos de ir a Sanandita, Claro, algún año pasado de en este caso, y vuelven más desquiciados, dicen ellos mismos, porque se les entrega un perrito al comenzar el curso y tienen que comérselo para forzar el carácter y demás. Actos que no sé, no los puedo certificar, pero que hablan de una barbarie. Bueno, Que hablan de una... Ahora, Sí, dime si no es cierto. Para forjar el carácter utilizan muchas situaciones y dicen, estás yendo al cuartel para forjar tu carácter como varón, estás siendo cadete para forjar tu carácter, estás saltando de 25 metros para perderle miedo al vértigo. Son situaciones que a mi parecer son barbáricas. Yo creo que deberían ir al cuerpo militar a aprender más bien nuestro territorio y defender las fronteras, como decía. La formación de un militar tiene que ser rígida, obviamente tienen que someter a pruebas muy, muy riesgosas, pero estamos partiendo de un concepto de que se formen así en Estados Unidos porque van a ir a la guerra, se formen así en Rusia porque van a ir a la guerra, los pero ucranianos. Lo hacen, van a la guerra, nosotros ¿qué hacemos? Nuestro país no necesita la formación, de pronto necesita la formación, pero no estamos a un pie de guerra. O sea, no va a existir una guerra en Sudamérica. Bueno, por lo menos eso es lo que presumen los analistas políticos y demás. País es pacifista. Sí, claro. Por constitución. El tema es, siendo fríos, es un accidente. Un accidente que puede ocurrir a cualquier, manejando auto. El tema es que siempre a partir de un accidente se van a ir desmenuzando los elementos que van detrás. Walter apuntaba, la formación, ¿no ve? Yo mencionaba, ¿para qué hacer demostraciones? O sea, no le vas a decir al enemigo, nosotros saltamos de 25 metros, qué capos somos, o sea, ¿no? Cuidado, que podemos caer desde allá. Entonces, para mí necesaria la formación a nivel ya de profesional, obviamente tiene que ser de alto riesgo. Yo estaba en Sanandita, obviamente es terrible, pero se supone que estás preparando gente para la guerra, ¿no ve? Ahora, el tema es, ¿para qué preparas a los militares bolivianos? Para que engorden, porque después de mayores ya están gorditos, no pueden correr, ¿no ve? Los querían dar de baja, Evo Morales los quería dar de baja a los policías, a los militares. Se les puso un ultimátum, tiene razón. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros formamos militares de escritorio, o sea, para el escritorio, ¿no ve? Buen día, mencionaba un principio, deberían estar en las fronteras, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en la frontera? Nosotros formamos militares para reprimir a la gente. Y después estamos enjuiciando a los gobiernos porque han utilizado las Fuerzas Armadas, ¿no? Del otro. Cualquier gestión. Podría ser, pero se busca que se controle las fronteras
pero hay también denuncias de que hasta los mismos militares que se encuentran en fronteras tienen sus clanes familiares que pasan Por con supuesto. contrabando. Exactamente. Entonces, ¿por qué no hacer un buen trabajo si es lo único que tienen que hacer? Sin embargo, Yo no conozco mucho de esto, pero supongo Y ojo que una carrera Como el militar otro no es extremo, mal no hay ni con qué remunerada. defenderse. Un ser militar no es una mala remuneración. Y en este caso, como muchos mencionan, para un trabajo de escritorio. A mí me gustaría que esas demostraciones del colegio militar no se supriman, Martín, a contra tuya, sino que sea el general de las Fuerzas Armadas que diga: mi presidente, aquí está, esta es la demostración, voy a saltar de 25 metros con 35 años de servicio porque estoy formado para esto. Y no a los 4 años y cuando estás a punto de salir del colegio militar. Que Y lo hagan algunos- los instructores, que lo exactamente. hagan aquellos que realmente digan: por fervor cívico a mi patria y porque estoy formado y todavía peso lo que debo pesar a mis 30 años de servicio, voy a hacerlo, por Sin ejemplo. embargo, el pasado el martes sucedió el accidente, el miércoles Fiscalía y también bomberos y policías llegaron hasta el lugar de los hechos para poder colectar los elementos necesarios, y desde el ejército manifestaron que se llegará a una investigación transparente y se tendrá una sanción rigurosa para los presuntos responsables. Escuchamos, por favor. Nuestra total solidaridad y apoyo moral a nuestros caballeros cadetes y a sus familias. Se dispuso la más alta transparencia y rigurosidad en la investigación para determinar las causales del lamentable accidente, pudiendo la ciudadanía, los padres de familia y los caballeros cadetes del Colegio Militar del Ejército sentirse seguros de que se actuará en consecuencia. La declaración ya a veces dice: no, ahí el pez muere por su boca. Vamos a pedir una investigación transparente. ¿En serio? O sea, es necesario y después, acotar transparencia. ¿qué otro color quería de ¿Qué investigación? es lo que pasó en realidad? O sea, uno saltó, el primero, y luego salta el segundo. Exacto. ¿No saltan a la par? O sea, no, Son El de atrás, segundos, son sí. segundos Cae de... de diferencia. Y el otro lado. Son segundos de diferencia, Milisegundos de pero no diferencia. son muchos, pero Ahora, sí, ambos llegan. ¿Qué es lo que sucedió? Estaba mal preparada, estaban mal preparados ellos para saltar. La torre era más alta de lo que debería ser, las cuerdas no eran las correctas, quienes prepararon, las colchonetas estaban bien acomodadas. ¿Qué es lo que realmente pasó? Que me imagino la Fiscalía va a establecer, porque tiene que haber responsabilidades, porque si bien vamos a entrar a lo más profundo que es la formación, que todo aquello, es el momento, el hecho. O sea, ¿qué ocurrió para que estos dos Y fuera de eso, hay una cadetes familia que está en la angustia, que está... Por supuesto. Sí, está una madre, un padre detrás de estos dos conscriptos que están llorando por lo ocurrido. No me van a dejar y tenemos mentir. que ser empáticos. La ilusión. No me van a dejar mentir de que el ver formado a tu hijo es una inversión, Martín, Claro. de dinero, de tiempo, de amor, de mil cosas. Y el verlo en esta situación, obviamente te genera esta situación, La ilusión ¿no? que tienen los padres, Por supuesto, ¿no? es La el ilusión orgullo de querer muchas verlos familias formados y demás a los situaciones. hijos. Y en este sentido lo que tú manifestabas es muy cierto. Estamos viendo truncos, varios sueños, estamos viendo truncos o en silla de ruedas, la ilusión de un buen militar, que por ahí este señor que ha saltado en un momento de energía y decir: ya me voy a ir a un piso más arriba, por ahí era el futuro general, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no sabemos. Pero a ver, vamos a ver una imagen que yo creo que sintetiza todo lo que se está viviendo. Y yo, familiar de uno de estos dos, diría: con su apoyo moral, disculpe, señor comandante de las Fuerzas Armadas, me podría estar limpiando no sé qué, pero en este caso no necesito ni apoyo moral ni necesito un apoyo económico, necesito que estas prácticas se terminen. ¿Con qué se va a terminar esta situación? Ya se cayó un caballo del desfiladero, el cadete lesionado. Exacto. Se lanzan estas dos personas, cadetes parapléjicos. ¿Qué se está esperando? Una muerte masiva para decir: no estamos en estos tiempos. Y ahí ¿Era en las una imágenes, imagen? la inspección ocular. Creo que es un Justamente resumen. los padres llegaron el miércoles a la inspección ocular para recabar la información necesaria. Y ahí uno de los padres, podemos recorrer un poco, por favor, para Desde poder el ver la imagen principio, por exacta. favor, porque creo que este es el resumen Exacto. del Ahí. sentir de la familia, ¿no? Exacto, y hay uno de los padres que reacciona impotente, no es la impotencia que él siente. Asumo que es uno de los instructores encargados del ejercicio que ellos tenían que realizar en la demostración y le da una golpiza al militar. Impotencia total.
que cualquier padre reaccionaría de forma Yo siendo violenta, madre ¿no? haría lo mismo. Es que si te argumentan, si te tratan de argumentar lo inargumentable de alguna manera, Ahora, es una situación que juega contigo, con tus sentimientos. Ahora, yo voy a volver al otro. O sea, el accidente está el accidente. Pero a partir de ahí, ¿los cadetes tenían seguro? No estaban asegurados en Cosmil Negligencia. porque no habían ingresado según datos preliminares. Eres un estudiante más. En mis tiempos, Exacto. como a Walter le gusta recordar mis tiempos, en mis tiempos yo fui cadete de la Escuela Naval Militar y yo estaba asegurado. O sea, me imagino que la norma ha cambiado. ¿Por qué? Porque al ingresar ya eres parte, ya estás bajo bandera y tienes seguro. El conscripto también debería tener. Hasta el premilitar, Martín. Claro. Entonces, el tema es, hay que debatir, no solamente claro, el dolor de la gente, de los padres, lo entiendo, pero ¿por qué no los llevaron? Bueno, por la cercanía a un hospital más cercano, ¿no ve? Porque tenemos el hospital de Cosmil. O sea, tenemos que analizar más allá de solo el accidente y que tenga que haber un cambio en las Fuerzas Armadas, en el tipo de formación, en el para qué los forman, en qué va a terminar ese militar cuando egrese, qué es lo que va a hacer, si tenemos la cantidad suficiente, si necesitamos, cada año ahí van a dormir para entrar, pagan para entrar. ¿Por qué? Ser maestro, ser militar, Policía. perdón, policía, Son profesiones seguras. seguras. ¿No ves? Segurísimas. Entonces, hay que ver Ahí más está, allá. hay que ver qué se ha destapado con esta situación. Siempre dicen, se destapa una olla de grillos en este caso, porque sí, el tema del seguro, el tema de la formación y mil cosas, pero esperemos que este sea el llamado. Siempre tenemos que esperar un llamado, siempre tenemos que esperar una vida, una laceración terrible como esta para recién accionar, y eso es lo que tenemos que tratar de erradicar. Nosotros nos vamos un corte más y enseguida volvemos. Habrá que hacer un debate entre lo que es justicia y entre lo que es humanidad, Miriam. Justicia y humanidad para un reo que estaba fingiendo una lesión que se había hecho hace tanto tiempo, pero no humanidad para una persona que hasta entre su voz entrecortada ya te da cierta pena, ya te da cierta, no sé, te conmociona. Ahí habrá que sembrar un debate, qué realmente es justo, qué realmente es humano y qué realmente es el punto medio. Y ahí se incluye las cuestionantes a la justicia boliviana, justicia que favorece a muchos delincuentes en muchas oportunidades. Como el reo brasileño. Como el reo brasileño, como el caso de Richard y distintos. Exacto. Y justicia que pone mano dura a quienes también necesitan este apoyo de salud. Un reo brasileño, mi querida Miriam, que fue incluso en el vehículo de uno de los policías. Porque llévalo vos, que vaya, ¿no? Pero no hay taxi, vamos en mi vehículo. Pero un preso que es dirigente de ADEPCOCA, que pese a una situación en la que tiene una rigidez casi cadavérica, se le pone incluso manillas a la cama. O sea, estamos viendo situaciones que no condicen la situación, que no condicen lo que vivimos. Y esto es lo que pasa con la ex ministra de Salud, Heidi Roca, quien se encuentra con la enfermedad de ELA, y esta enfermedad es degenerativa. Ella ha pedido en los últimos días al presidente del Estado se le
pueda conceder el permiso, ¿no? El salvoconducto para que acuda a un tratamiento a nivel Vea estas internacional. imágenes, son 2 años antes estas imágenes. Sí. A lo que está ahora la señora María Eidy Roca, que, a ver, súbale el volumen en este instante, por favor. Yo lo que tuve que hacer fue escucharla es hacer morbo de una situación. Sí, Es necesario que tenga subtítulos para poder entender a una persona que hace un par de años, hace un par de gestiones, dirigía las riendas de un Ministerio de Salud en un momento de crisis, Exacto. que tenía las fuerzas y para le tocó hacerlo. la etapa más dura del Probablemente. COVID-19. Ella cayó también contagiada con COVID-19 y son secuelas del COVID-19 Por supuesto. las que la llevan a esto. Lastimosamente se le pide salvoconducto, puesto que la justicia no ha otorgado este pedido ya en 3 oportunidades. La exministra la vemos y por humanidad y por empatía uno dice no, alguien debería actuar. Pero en las últimas horas también la ministra de la Presidencia ha dicho que como gobierno, como se le ha mandado la carta al presidente, no van a actuar al respecto, puesto que la justicia es independiente. La ex ministra cumple una detención preventiva de hace 2 años, ¿verdad? Exacto, por el caso de respiradores. Exacto, por el supuesto sobreprecio. Respiradores que ya estaban comprados cuando ella asumió el cargo. Como le estábamos escuchando en la declaración que ya su hija también ha confirmado que ella no puede hablar, ¿no? No puede hablar muy bien y necesita la atención de emergencia. No necesitábamos. No se le está otorgando hasta el momento. La esclerosis ella tiene una muy específica, pero en general la esclerosis sí es degenerativa con el paso de los años. No se cura, se trata. Y en su caso ella necesita un tratamiento, por lo menos porque todos como familia queremos que nuestro ser querido viva pues unos años más con nosotros, nos acompañe, más allá de la enfermedad o del desenlace que uno sepa, siempre tiene la esperanza de que viva y nos siga acompañando unos días, unos meses, unos años más. Entonces se pide que por favor se la deje salir y dice que el desarraigo temporal, aunque sea por favor temporal, la vamos a volver a traer, pero que reciba el tratamiento. Ahora, algo que señalaba también su hermana, se ha presentado la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, que hace unas semanas estaba acá, se ha presentado precisamente esto, para que incluso instancias internacionales puedan coadyuvar a que salga a recibir un tratamiento médico. Ahora, decían, se ha pronunciado la ministra de la Presidencia, se ha pronunciado también la oposición y en algunos casos decían por humanidad y por reciprocidad, porque recordemos, el actual presidente, si bien no estaba como autoridad, salió también a un tratamiento médico. Y esa palabra es la clave para lanzar el siguiente tuit, porque estas palabras salían de exmandatarios. Yanine Áñez decía, por ejemplo, que sea el momento para demostrar que hay humanidad, que no sea con la muerte de César Apaza, con la muerte de María Eidy Roca, que queremos que no ocurran, que recién el gobierno se solidarice y demás situaciones. El tuit de Carlos Mesa, por favor, que utilizaba la palabra que Isa ha hecho justamente énfasis, decía: a la mentira del golpe, la persecución y la ilegalidad del juicio ordinario contra la expresidenta constitucional Yanine Áñez, el más suma la inhumanidad. Presidente, actúe en reciprocidad y garantice la salud y la vida de la doctora Eidy Roca. Una palabra crítica a un momento en el que tenemos que saber encontrar el punto medio. No pedimos que sea exonerada de lo que tenga que ser justo, pero sí pedimos humanidad, creo, y lo hacemos todos para cualquier persona, no para esta en específico, sino para cualquier persona. Todos llegaríamos a enfermar. ¿Cómo actúan los jueces? ¿Cómo valoran los jueces? Porque mencionaban el tema del brasileño, o sea, le duele la muela, permiso, que vaya, que todo, ¿no? Pero personas como el dirigente cocalero Apaza, como la ex ministra, y como muchos más, seguramente internos, el tipo de interno, o sea, le das permiso a un delincuente y a uno que está enjuiciado por un delito político, ¿verdad? O sea, lo tienes encerrado. Ahí está la intencionalidad y la mala fe de los administradores de justicia y su sometimiento a la instrucción primera, porque obviamente, en teoría, son independientes, pero sabemos que la justicia está manejada por el partido en función de gobierno y que muchos son militantes, muchos jueces son militantes. Ahora sí esperemos que nuestras autoridades puedan tener un poco de sentimiento con las personas, ¿no? Mi querido César, yo creo que en la palabra está la respuesta. Lo único que estamos exigiendo es que sea justa. Yo creo que la justicia, el momento en el que encuentre su utopía, va a ser justa.
no va a ser injusta, no queremos que sea humana, no queremos que se parcialice y demás, solo que sea justa en este caso y que entienda la situación. La justicia, la economía, los temas que hemos tocado lamentablemente no se acaban en este debate, van a seguir a lo largo de las semanas y seguramente vamos a tocarlos también en 7 días cuando nos reencontremos con Sala de Prensa. Un gusto haberlos acompañado y un gusto que usted esté ahí al frente del televisor. Permiso.